Muy bien, hermanos, muy buenos días. Sean todos bienvenidos nuevamente aquí a nuestro culto de adoración a Dios. Ya el día de hoy es la quinta reunión que tenemos en línea y bueno, pues el día de hoy agradecemos a Dios porque nos da la oportunidad de tener estos medios para reunirnos una vez más y poder juntos como iglesia, cada quien desde nuestras casas, poder estar adorando el nombre de nuestro Dios. Así que, ¿qué les parece si el día de hoy ponemos este tiempo en las manos de Dios para que sea Él hablando en nuestras vidas y que también nuestra alabanza llegue hacia Él en olor fragante? Así que vamos inclinando nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Señor, Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, le agradecemos, Padre, en esta mañana, porque mi Dios nos permite poder estar, mi Dios, ver la luz de un nuevo día, estar reunidos nuevamente, Señor. Padre, gracias porque el día de hoy queremos tener también un corazón sensible, mi Dios, para escuchar su palabra. Es por eso, Padre, que le rogamos, mi Dios, que nuestras mentes y nuestros corazones estén enfocadas, Padre, en el lugar correcto y que, Señor, hable grandemente a nuestras vidas por medio de la predicación, por medio de los cantos y por medio de cada punto, mi Dios, del programa del día de hoy. Agradecidos estamos, Padre, por todo esto, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, y vamos a pedirle a nuestro hermano Pablo si puede pasar para dirigirnos en este bloque de cantos. Bueno, hermanos, les voy a pedir que ahí donde están se puedan poner de pie, que juntos como familia podamos cantarle a ese Dios que adoramos. Y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Es como Él, yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, hombre sobre todo, no, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él. Es como Él, yo soy. Es el Dios que adoramos, todopoderoso, soberano,
A Él sea la gloria. A Él sea la gloria y el poder, todo es Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es Él y para Él. Es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Es el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el todo sobre y rey, te adoramos. Mi alma está rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, oh, puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Oh, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Oh, fui
quebrantado fue para darnos su salvación. Dice la Biblia, con tanto amor amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Jesucristo. Sublime gracia. Sus ojos de amor, oh, quebrantado fue para darnos su salvación. Hola, muy buenos días, queridos amigos y hermanos que me escuchan. Vamos a tener el estudio de esta mañana. Le he puesto por título Un mandato. Y dice el Salmo número 8, versículo 4, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Una pregunta donde consideramos que el hombre es una figura diminuta en este mundo. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y cuál es la razón para tanto padecimiento, sacrificio, golpes, muerte, sepultura de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria?, dice el Salmo. Y Dios tenía en su mente al hombre desde antes de la fundación del mundo. Dios lo creó y lo puso en el huerto del Edén, le dio una esposa, los dos estaban en el huerto disfrutando de una relación de matrimonio, tenían una hermosa comunión con Dios. Dios les dio mandamientos, sin embargo ellos desobedecieron los mandamientos. Se origina el pecado ahí en el huerto del Edén, por lo que toda la humanidad quedó infectada, contaminada por el pecado. Y dice la Biblia que quedamos separados de Dios. ¿Por qué eso es el pecado? El pecado nos separa de Dios. Y Dios siempre quiso tener comunión con el hombre. Y en el Antiguo Testamento vemos a Dios tratando de acercar al hombre a Él, por medio de sacrificios de animales y presentando la sangre para, de alguna manera, cubrir los pecados del hombre. Sin embargo, el pueblo de Dios seguía rebelde. Dios le daba muchas bendiciones, pero el pueblo, quizás para ellos no era suficiente esas bendiciones. Y Dios, por medio de sus profetas, hablaba a su pueblo. Y a través del profeta Isaías, Dios dijo a su pueblo, porque era un pueblo que Dios amaba, y le dijo,
oíd cielos y escucha tu tierra. Ahí en Isaías capítulo 1, versículo 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y también, a través del profeta Oseas, también Dios envía un mensaje a su pueblo. Dios amaba tanto a su pueblo que no quería que el pueblo siguiera así. Y en el capítulo 10 de Oseas tenemos el mensaje de Dios también para su pueblo. Dice, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Capítulo 11, versículo 1 y 2 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sus sahumerios. Fíjense que, mis queridos hermanos, quiero decirte que Dios entregó todo lo que tenía. Entregó a su Hijo primogénito, entregó a su Hijo Jesucristo. Y porque Él considera que somos muy valiosos para Él. Y si Dios nos adjudica ese valor a cada uno de nosotros, ¿no será que deberíamos nosotros darle a cambio la más alta prioridad en todo lo que hacemos, lo que somos, en nuestra vida familiar, en los negocios, en nuestra vida espiritual? En la última semana del ministerio de Cristo, aquí en la tierra, hubo muchos eventos que tenían como finalidad demostrarnos que lo que Jesucristo dijo ser, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la noticia de su resurrección y de su aparición a sus discípulos y a mucha gente más, conmocionó a muchas personas, confundió también a otros, pero finalmente se hizo presente para demostrarles a cada uno la realidad de la resurrección. Cristo había resucitado. Y la resurrección verdaderamente es una bendición para nosotros como hijos de Dios. Porque la resurrección representa el fundamento de nuestra fe. La resurrección representa la garantía de nuestra salvación y la resurrección representa la esperanza de nuestro futuro. Por eso es que Pablo, cuando lo confrontaron a él acerca de la resurrección, porque la gente no entendía lo que era la resurrección de los muertos, si es que los muertos resucitarían, Pablo se puso ahí a discutir con ellos, y Pablo les decía, si verdaderamente Cristo no resucitó, entonces nuestra fe no tiene ningún valor. Si realmente Cristo no resucitó, entonces seguimos siendo los pecadores que éramos antes. Si Cristo no resucitó, entonces no tenemos un futuro, no tenemos una esperanza. Sin embargo, todo esto se tenía que saber de alguna manera, se tenía que dar a conocer porque está dentro del plan de Dios. No podía quedarse oculto, nadie lo impediría. Y estamos en el texto de San Marcos capítulo 16, versículo del 14 al 20. Vamos a estudiar en esta mañana. Y dice el versículo 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, después de la resurrección, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y sí, recordamos la escena de la resurrección. Las mujeres visitando la tumba, las mujeres ahí llevando especias aromáticas para poder ungir el cuerpo del Señor. Sin embargo, llegan y no encuentran a nadie en la sepultura. Solamente un varón con vestiduras blancas que les dice, no teman, Cristo ha resucitado, ya no está aquí. Las mujeres sí pensando quién removería la piedra para poder ungir al Señor con el ungüento y las especias aromáticas. Las mujeres tuvieron miedo, pero después el Señor Jesucristo se apareció a los 11 mismos, a sus discípulos.
se apareció, diríamos, a lo que quedaba de sus discípulos, porque ellos estaban también desanimados, pensando que qué pudo haber sido de su maestro. Y Jesucristo, cuando ya estuvo con ellos, dice que se sentó a la mesa con los 11 y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. Y esto lo dijo porque no creyeron a los que lo habían visto resucitado. Y la presencia de Jesucristo vino a disipar todos los rumores acerca de si lo habían visto o no. Rumores que confundieron a unos, pero a otros también alentaron. Su presencia vino a demostrar que Él era real, no una visión, no un espíritu, no una ilusión colectiva. Y eso tendría que saberlo el mundo entero. Ese mundo que vive sin esperanza y sin Dios. Tendrían que saberlo. Tendrían que saber que Cristo resucitó y que no quedó en una tumba, sino que vive. Por lo tanto, el versículo 15 dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ellos tenían que predicar el evangelio a toda criatura. Y muchos de nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y qué es el evangelio? El evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Empezando por todos los padecimientos. Cristo padeció por nuestra causa, por nosotros, y bueno, tenemos que hablar de su muerte, sepultura y resurrección, que forma parte del evangelio. Dice el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y toda esta condenación vino al mundo precisamente por el pecado que se originó ahí con Adán y con Eva. Y ahí viene la condenación del hombre, condenado eternamente al infierno por el pecado. Ese es el resultado del pecado. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Y qué sucedería con aquella persona que creyere? Dice la Biblia, será salvo. El que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor Jesucristo anticipa que no todos aceptarían el evangelio, mas el que no creyere, dice, será condenado. Y podemos observar que la misma seguridad que hay para la salvación, también es la misma seguridad que hay para la condenación. Porque dice, el que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. No podemos creer una cosa e ignorar otra. El Señor Jesús ya jamás los dejaría también. Siempre estaría con ellos. Predicarán el evangelio en su nombre y en su autoridad. Y después de estar con sus discípulos un determinado tiempo, Cristo ascendió al cielo, dice el versículo 19. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Pero Cristo no los volvió a dejar otra vez. Los discípulos tenían la confianza, la seguridad que el Señor les había prometido que estaría todos los días con ellos, confirmando la palabra con señales y prodigios que les seguían. Y ¿quién estaba con ellos? El Señor Jesucristo les había prometido. ¿Qué hacía por ellos? Confirmándoles la palabra con señales. Y Marcos termina el pasaje con la frase diciendo, ayudándoles el Señor. En el Evangelio de San Marcos, en la última semana de Jesús, y es importante conocer los diferentes temas que tratan los capítulos 14, 15 y 16. Y recordamos algunos eventos importantes, la mujer del perfume, por ejemplo, la cena con los discípulos, el huerto de Getsemaní, el beso traidor de Judas, el gallo que canta, que nos habla de la infidelidad de uno de sus discípulos, un preso inocente, una cruz, un sepulcro, una piedra y ahora un mandato, el mandato de ir y predicar el evangelio. Y desde luego que no puede faltar el tema de la salvación por la fe. Y es tan importante porque ya en lo último que Jesucristo hizo hincapié en la gran comisión que Él nos dejó, de ir y predicar el evangelio.
Para que todo aquel que crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la razón por la que tenemos que predicar el Evangelio. Para que todo aquel que crea. Hay quienes van a creer y hay quienes no van a creer. Hay un pasaje paralelo aquí en Marcos capítulo 16 y que es Mateo 28, versículo de 18 al 20. Quiero decirles que aquí hay un mandato. Todos conocemos Mateo 28, porque le conocemos como la gran comisión que el Señor Jesucristo nos dejó a todos. Y ese mandato dice, por tanto, id, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y termina diciendo, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, id es su mandato. Hacer discípulos a todas las naciones incluye también a toda la raza humana. Todo ser humano tiene que conocer a Cristo para salvar su vida y tener la vida eterna. Enseñándoles que obedezcan todas las cosas, enseñándoles que obedezcan la palabra de Dios, enseñándoles que obedezcan los mandamientos. No solamente hablarles de la salvación, sino de la obediencia a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios, Dios nos enseña, nos muestra el plan perfecto que Él tiene para toda la humanidad. Por eso es que tenemos que predicar. Y dijo el Señor, si predican, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No hay límite para predicar. Puedes predicar a tus vecinos en tu casa y hasta el último rincón de la tierra, del mundo. ¿Cuántas cosas tenemos que enseñar de lo que manda Jesucristo? Dice todo, enseñándoles todas las cosas. Por lo tanto, podemos decir que es un evangelio universal, desde luego. Es un evangelio universal. El propósito de Dios es predicar el reino de Dios. Y lo dijo claramente el Señor Jesucristo en Mateo 24, versículo 14. Dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Dios tiene un plan perfecto y va a cumplir su propósito contigo y sin ti. Va a cumplir su propósito con nosotros y sin nosotros, porque es un plan perfecto que Dios tiene. Quiero hacerte una pregunta. ¿Has cumplido tu parte de predicar el Evangelio de Jesucristo? ¿O has tenido quizás un buen número de excusas para no poder hacerlo? Muchos tenemos excusas para no poder hacerlo. Ahora, quiero compartirles otro pasaje también sumamente importante, donde nos da el ejemplo que no tenemos ninguna justificación para no predicar el Evangelio. Porque quizás podemos recordar de dónde Dios nos sacó, de dónde estábamos cuando Dios nos llamó. Y ese pasaje está en Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20. Y en todo ese pasaje nos narra acerca de un hombre que estaba poseído por los demonios. Nos está narrando lo que era la vida de el Gadareno. Y dice que Jesús, llegando al otro lado del mar, al bajar de la barca, llegó a la región de los Gadarenos. Y ahí estaba un hombre que le salió al encuentro y que vino directamente hacia Jesús. Él tenía un espíritu inmundo y vino hacia el Señor Jesucristo, dice el pasaje. Era un hombre que tenía una vida como muchos quizás que están en el mundo. Vivía en los sepulcros. Dice la palabra que nadie podía atarle ni aun con cadenas. Nadie lo podía dominar. Andaba de día y de noche andando voces por todos lados, gritando y haciendo escándalo. Se hería a sí mismo con piedras. Y quiero decirte que muchas personas que están perdidas porque viven en la violencia, viven en la drogadicción, viven en el alcoholismo, se encuentran en esas condiciones. La forma en que viven, una forma que no debe de ser común en el ser humano. Viven mal, porque viven sin Dios. Muchos viven dando gritos de angustia por lo que ellos están pasando y padeciendo y sufriendo. Viven agrediéndose a sí mismos también, porque quiero decirte que el pecado tiene un efecto en nuestra vida. No solamente nos lastima físicamente, sino espiritualmente, moralmente nos lastima el pecado. Ahora,
Todos ellos necesitan ser salvados por alguien. Desde luego. Quiero decirte que Jesús salvó a este hombre inmundo. Después de que Jesucristo liberó de las cadenas de la inmundicia, de las cadenas del diablo, a este hombre, después encontraron a este hombre sentado, vestido, en su juicio cabal. Pero fíjense qué sucedió en ese momento. Mucha gente se dio cuenta de todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y cuando supieron de este hombre, que algo estaba haciendo ahí con Jesús, la gente vino al lugar. Pero qué sorpresa, porque ya no encontraron a un endemoniado, sino encontraron a un hombre sentado, vestido y en su juicio cabal. El cambio de vida que tuvo este hombre provocó en los demás miedo, y por ese miedo le rogaban que se fuera de ahí, de ese lugar. Porque sí, ellos no creían lo que Cristo había hecho en la vida de este hombre. Le rogaban que se fuera de sus contornos, que se fuera a otro lado. Fíjense que las reacciones de las personas a veces es lo más extraño. Cuando saben que Dios ha cambiado a una persona y ahora pueden ver a esa persona quizás sentado ahí en un buen lugar, orando y glorificando el nombre de Dios, cantando alabanzas para Dios, vestido en santidad, con un corazón limpio delante de Dios, tomando decisiones con sabiduría, obedeciendo a Dios. Pero para la gente a veces esto es impactante, porque estamos acostumbrados a mirar otra cosa en el mundo. Pero cuando una persona vive rectamente, a veces eso impacta la vida de las personas, para bien o para mal. Y cuando vieron a este hombre que estaba ahí, pues también le pidieron que se fuera de ese lugar. Ahora, cuando las personas se enteraron del cambio, cómo había ocurrido, le pidieron que se alejara. Tengo otra pregunta también. ¿Tú has padecido por Cristo este tipo de situaciones? ¿Te han despreciado por estar en Cristo? ¿Te han humillado? ¿Te han pedido que te alejes de esos lugares? ¿A cuántos de nosotros nos ha sucedido? Porque a veces la gente no puede aceptar que no seamos igual que ellos. Porque eso es la obra de transformación que Cristo hace en toda aquella persona que verdaderamente acepte el Evangelio de Jesucristo y acepte a Cristo como su Salvador. Este hombre que había sido liberado, quiero decirte que, ¿qué era lo que quería? Bueno, este hombre, una vez que fue liberado, que ya estaba en sus cabales, que estaba ya con una buena vestidura, lo único que deseaba este hombre era que Cristo le dejara estar con él. Y eso es lo más lógico. Era una digna evidencia de su nueva vida en Cristo. Yo no sé si a ti te sucedió, de que cuando tú te convertiste a Cristo, lo único que deseabas es estar leyendo la palabra, estar en comunión con Cristo. Había muchas cosas que quizás no entendías, pero Dios había puesto en tu corazón el deseo de buscarle. Por eso es que este hombre, dice la Biblia, le rogaba al Señor que lo dejara con él. Él quería andar con él. Estaba muy agradecido con el Señor Jesucristo. Quería estar con aquel que le salvó porque quizás se sentía con seguridad. Como quizás nos sucedió a nosotros. Ahora, tengo otra pregunta. Hermano, ¿tú deseas estar con quien te salvó? ¿Le has rogado al Señor que te deje servir? ¿Que te deje adorarle? ¿Que te deje buscarle? ¿Estás agradecido o agradecida con el Señor Jesucristo? ¿O consideras que hay algo mejor que estar con Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Fíjense, cualquiera hubiera pensado que Jesucristo, cuando este hombre le dijo, ¿sabes qué? Gracias, Señor Jesús, porque me salvaste. Ahora quiero andar contigo. Quiero ser tu discípulo. Quiero que tú me enseñes. Cualquier persona diría, qué gran privilegio tengo, ¿no? De poder llevar a los pies de Cristo a esta persona y aún verlo crecer, enseñarle la palabra. ¿Pero qué creen? Cristo no le dijo, está bien. No se lo permitió. Sino al contrario, le dijo, ¿sabes qué? No puedes estar conmigo. Vete a tu casa, ve a los tuyos, cuéntales
quiero que seas testigo viviente del gran poder y de la misericordia de Dios. Ve y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, para que sepan cómo Dios tuvo misericordia de ti. Y bueno, una enseñanza, la primera enseñanza para este hombre era que el evangelismo tenemos que vivirlo en casa. La vida cristiana hay que empezar a vivirla en nuestra casa, a ser ejemplo de nuestros hijos, a ser ejemplo de las personas, a ser ejemplo de mi esposa, a ser ejemplo de todo. El cristianismo hay que vivirlo primeramente en casa. Porque él sabía que lo había liberado, sí. Él sabía perfectamente que el Señor Jesucristo lo había liberado. Por eso es que quería ir con él. Pero quiero decirte que en este hombre había tantos impedimentos para poder llevar una vida ahora diferente a la que llevaba. Esclavizado por el pecado, atormentado por los demonios, siendo una basura para la sociedad. Ahora, la encomienda de Jesucristo le dijo, ve y cuéntale a los tuyos lo que Cristo ha hecho. Había muchos impedimentos para esta persona, para compartir acerca de cómo había sido salvado. En primer lugar, porque él quería ir con Jesús. En segundo lugar, él no era profeta en su propia tierra. En tercer lugar, no tenía buenos modales. No tenía una educación. Yo no sé desde cuánto tiempo él había dejado su familia por el problema que vivía. En cuarto lugar, no sabía mucho de Jesús. Lo único que sabía es que él lo había liberado. Él lo había sanado. Era lo único que sabía de Jesús. En quinto lugar, no había vivido con su familia. ¿Cuánto tiempo había pasado de que dejó a su familia por todo lo que él vivía? En sexto lugar, la gente lo despreciaba, porque ese es el resultado de la vida de pecado. La gente te desprecia por el pecado. La gente no te ve con buenos ojos, pero es el resultado del pecado en nuestra vida. En séptimo lugar, él había sido agresivo con muchas personas. Y en octavo lugar, afectó la vida de muchas personas también. Yo no sé si afectó la vida de sus padres, la vida de sus hermanos, pero nuestras actitudes sí afectan la vida de todo lo que nos rodea. Sí afectan nuestras actitudes. Otra pregunta. ¿Tú te identificas con algunos de estos impedimentos? O quizás con todos. ¿Cumples tu comisión y cumples tu ministerio al pie de la letra como Dios dice? Quiero decirte que la actitud de este hombre, ¿cuál fue la actitud de este hombre? ¿Escuchó al Señor Jesucristo? Sí lo escuchó. ¿Obedeció? Al pie de la letra. ¿Puso pretextos? Ninguno. Quizás tenía muchos pretextos para no hacer lo que Cristo le dijo. Y él se fue a hablar de Jesús. Obedeció la instrucción de Jesucristo. ¿Dónde se fue? Quiero decirte que no se quedó en su región, porque nadie es profeta en su propia tierra. No se quedó en su región. Dice que se fue a Decápolis y allí empezó a hablar lo que Cristo había hecho en su vida. Este hombre, ¿cómo consideró todo lo que Cristo hizo en él? ¿Cómo lo consideraba? Dice que lo consideraba como algo valioso, como algo maravilloso. Porque eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Es algo genial, algo maravilloso, algo que quizás nunca pasó por nuestra mente. Estamos tan acostumbrados a vivir en el pecado que cuando Dios nos salva, se nos hace extraño esa vida. Pero quienes lo hemos podido entender nos damos cuenta que qué privilegiados somos cuando estamos en Cristo, cuando nuestras vidas han sido transformadas por Él. Ahora, otra pregunta. ¿Tú consideras valioso lo que el Señor hizo por ti? Entonces, quiero preguntarte, ¿por qué no lo publicas? ¿Por qué no lo comentas? ¿Por qué no lo expresas? ¿Por qué no lo compartes con más personas? Lo que Dios ha hecho en tu vida. El resultado de la obediencia de este hombre, publicó grandes cosas.
publicó todo aquello que Cristo había hecho en su vida. Y el resultado fue que toda la gente a la cual él les pudo compartir, dice que la gente se maravillaba de todo esto. Y dentro de todas esas gentes que se maravillaban, seguramente hubo quien dijo, yo también quiero. Yo también quiero una vida diferente. Yo también ya no puedo seguir soportando tantas cosas en mi vida. Y es ahí donde Dios dice, no, clama a mí, yo te responderé. Se maravillaban de lo que este hombre había vivido. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad de nosotros? Al mirar todo este pasaje, la obediencia de este hombre después de haber sido liberado, de ir y predicar lo que Cristo había hecho en su vida, ¿cuál es nuestra responsabilidad de nosotros? ¿Convertir a las personas o proclamar el Evangelio? Desde luego que es proclamar el Evangelio. Hablar de lo que Cristo ha hecho en tu vida y en mi vida. Por eso Romanos 10:15 dice, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Este hombre fue enviado por Jesús. Nosotros también fuimos enviados porque tenemos la gran comisión de ir y predicar el Evangelio. Dice, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y las buenas nuevas son el Evangelio de Cristo. Y todo eso tenemos que compartirlo. A nosotros como cristianos, como hijos de Dios, se nos ha mandado a predicar a los cuatro vientos, a todo rincón de la tierra, el buen mensaje del reino de Dios. Nosotros como cristianos somos los cántaros que portan el agua de vida para todo hombre, para todo aquel que quiera. Por eso dijo Cristo, los que quieran vengan a mí y beban. Yo soy el agua de vida. Y Dios nos envía a predicar. Predicamos las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que tenemos que predicar. Los pecadores van a escuchar el ofrecimiento de la vida en Cristo. Algunos de los que oyen van a creer el mensaje. Los que creen van a invocar al Señor. Y los que invocan al Señor van a ser salvos. Van a tener la seguridad de su vida eterna. Porque eso es un privilegio para todos aquellos que han escuchado al Señor. Y el Señor mandó a sus seguidores, les dio mandamientos. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la encomienda que Dios nos dio. Pero también, el mismo Señor Jesucristo que dio la encomienda de ir y predicar, Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y quiero decirte que Dios lo cumple. Cuando tú sales y predicas el Evangelio, cuando tú estás compartiendo, ¿sabes qué? El que está ahí contigo es el Señor. Porque Él lo prometió que así sería. Ahí está el Señor con nosotros cuando estamos compartiendo la palabra de Dios, cuando estamos compartiendo el mensaje de salvación. Y Él dijo, aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Podemos contar con la presencia de Cristo. No solamente un día en especial, sino todos los días, todo el momento, en cada hora, en cada minuto, ahí está el Señor con nosotros. Por eso es que es un privilegio el poder compartir el Evangelio. Porque es lo que el Señor nos dejó para que la gente se salve. Nosotros no vamos a salvar a nadie. Son ellos quienes tienen que tomar la decisión de venir a Cristo. Si lo hacen, qué bueno, tendrán la salvación, y si no lo hacen, pues ni hablar, van a cosechar el fruto y tendrán la condenación eterna. Dios no quiere que el hombre sea condenado eternamente. Por eso, dice la Biblia, Dios envió a su Hijo Jesucristo, para que por medio de Él el hombre pueda salvarse y tenga vida eterna. Gracias a Dios en esta mañana por su palabra, porque nos enseña que tenemos una gran comisión nosotros. Tenemos una responsabilidad. Y así como este hombre gadareno, después de haber sido liberado, después de haber sido salvado, obedeció a Cristo, así también nosotros tenemos que obedecerle a Él. Obedecer las instrucciones, el mandato que nos ha dado, y Él dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. ¡Qué bendición!
Qué bendición no estar solos. Y pueden suceder muchas cosas. Estamos en unos momentos tan críticos a través de la contingencia. Estamos viviendo una cuarentena. Pero todo eso puede ser de mucha bendición si verdaderamente vemos lo que Dios espera de todo este tiempo. Hay una gran enseñanza. La gran enseñanza es que no debemos de tener temor, no debemos de tener miedo, sino confiar en aquel que dio su vida para que nosotros podamos vivir. En aquel que resucitó para que nuestra vida tenga esperanza. Y aquel que resucitó para que un día estemos juntamente con Él en la eternidad. Ese es el propósito de Dios. Te animo a que nosotros prediquemos el Evangelio. No nos quedemos callados. Ahora es cuando más tenemos que predicar, porque la gente está muy sensible por todo lo que está pasando. Hay gente que va a creer y gente que no. Pero cada uno de nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Así que te invito a que lo podamos hacer como hijos de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, cuánto te agradezco, Dios, en esta mañana por la oportunidad, por la bendición de poder tener tu palabra, de poder tener este tiempo, Dios, y de mirar a través de este pasaje, Dios, lo que tú esperas de nosotros, obediencia y que verdaderamente hagamos lo que tú dices. Padre, muchas gracias. Bendícenos a todos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, vamos a seguir cantando. Vamos a ponernos alegres. Nuestro Jesús murió y ahora está vivo. Mueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, gracias sublime. Vamos a cantar una vez más, gracias sublimes. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu micro, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Y bueno, hermanos, para concluir este tiempo de alabanza, vamos a cantar acerca de lo que Jesús hizo, cómo Jesús nos amó. Con toda gloria y toda majestad, diseñador del universo, desde su eterno trono nos miró y vino aquí como cordero. Entre nosotros pudo caminar, buscando al más necesitado. Hasta un leproso pudo abrazar, llevó mi herida en su costado. Él que lavó mis pies, siendo rey, en su mesa me dio de comer, me hizo caminar sobre el mar, el único que quiero adorar. Nos dio su vida y su cansancio, Él hizo al débil fuerte en su poder, y vio en el pobre un heredero. Él que lavó mis pies, siendo rey, en su mesa me dio de comer, me hizo caminar sobre el mar, el único que quiero adorar. Es Jesús, mi Rey, el que mi victoria es, y es sobre todo.
Muy bien, gracias a Dios por su palabra el día de hoy, por esta hermosa predicación, por los cantos. Y bueno, pues solamente, hermanos, recordarles, vamos a continuar como ya lo venimos haciendo desde las últimas 2 o 3 semanas atrás. Vamos a estar continuando con los devocionales, estemos atentos. Y bueno, durante las noches no se olviden de apartar este tiempo, 7:30 de la noche, como familia poder estarse juntando para estar teniendo este tiempo de oración como ya lo venimos haciendo. Qué hermoso está siendo este momento, estos tiempos en los cuales nos estamos juntando como iglesia desde distintos lugares, pero juntos en un mismo sentir. También le recordamos así a los jóvenes, como ya nos reunimos el día viernes a las 6 de la tarde, lo vamos a seguir haciendo cada viernes para poder ahí juntos como jóvenes también estar compartiendo nuestros devocionales, poder tener un tiempo de convivencia también en línea, pero ahí para poder estar alimentándonos también de la palabra de Dios. Así que les invitamos también todos los viernes a las 6 de la tarde, aparten ese tiempo para poder estar teniendo nuestra reunión a través de la aplicación de Zoom. Vamos a despedirnos en oración, hermanos, y vamos a terminar con este tiempo. Bendito Señor, Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, gracias Señor. Gracias por estos cantos, gracias por esta predicación también, mi Dios, tan hermosa. Y mi Dios, yo quiero rogarle también para que durante la semana, Señor, no nos olvidemos de tener un tiempo de comunión con usted, mi Dios. Bendiga cada persona, cada familia de nuestra iglesia y que, Señor, este tiempo haya sido también de gran bendición para cada uno de nosotros. Agradecidos estamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos despedidos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.